Amén. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede de conectarnos un miércoles más para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Gracias al Señor porque nos ha guardado durante todo este día y nos ha dado la fuerza y la fortaleza en todo. Y vamos a desempeñar este privilegio para la honra y la gloria del Señor, confiando en que Él guiará todo de principio a fin. Damos gracias a Él porque nos ha dado la bendición de podernos conectar, de poder iniciar en este enlace. Dios bendiga a mi hermana Sara que nos ha enlazado y a cada uno de nosotros que el Señor nos ha dado la bendición de podernos conectar. Sé que a veces hay dificultades y todo, pero el Señor es quien nos ayuda para que en cada enlace podamos estar ahí presentes. Vamos a desarrollar ese nuevo tema con la guía del Señor siempre, porque sin Él pues nada podemos hacer. Y un tema que trae contenido informativo con el fin de que seamos conocedores de ese tema, si es posible nos identifiquemos en cuál estamos y a la misma vez no solamente saber en qué tipo estamos, ya vamos a saber el tema, ya está ahí en el grupo, sino que ya una vez identificado saber cómo orar, porque el hecho que nos clasifiquemos en un tipo no significa que sea justificable en nuestras acciones. Tenemos fortalezas, pero a la vez tenemos dificultades, sino que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y no podemos decir que Cristo fue de cierta manera porque Él era el Dios Todopoderoso. Él se encarnó, Él vivió en esta tierra como nosotros. Entonces, Él lo hizo, aparte de darnos la salvación, ese plan de salvación que el Padre determinó para Él, lo hizo también para demostrarnos que si Él puede, usted y yo podemos también ser imitadores de Él, vivir como Él lo hizo. No a la perfección que Él lo hizo, pero sí cada día esforzándonos por parecernos más a Él. Y vamos a ver ese tema que trata de los 4 temperamentos. Pues hay esa clasificación. A veces nos cuestionamos por qué no todos somos iguales, y es que efectivamente no todos somos iguales. Así como hablamos de los lenguajes del amor, que todos tenemos manifestaciones diferentes, también los temperamentos, todos somos diferentes. Y entre esos 4 tipos de temperamentos están el que es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y las láminas siguientes, como le dije, son de información, pero también vamos a ver la palabra, donde nos insta a que dejemos, por ejemplo, uno de las limitantes más grandes y repercusiones podemos llamar sobre algunos tipos de estos temperamentos es la ira, el enojo, la intolerancia, pero que la palabra misma nos acorta, la palabra misma nos exhorta a que eso no está bien y que tenemos que ser diferentes. En la siguiente lámina están lo que son siempre los tipos de temperamentos, pero aquí está una descripción de lo que es cada uno. En el sanguíneo dice que este tipo de temperamento es característico de personas animadas, alegres, optimistas, amables, comunicativas, pero irreflexivas. Aquí hay un pero. En el caso del colérico dice que son personas orientadas básicamente a objetivos. Suelen ser personas muy inteligentes, analíticas y lógicas. Gustan de conversaciones profundas y significativas. En el melancólico dice que son personas introvertidas y prudentes, son personas reservadas y siempre atentos a los acontecimientos de alrededor. Personas calculadoras sobre cada paso que dan en sus vidas, son bien analíticos. Mira. El flemático, generalmente estas personas buscan la armonía
interpersonal y las relaciones cercanas con cónyuges fieles y amorosos. Padres frecuentan a evitar conflictos que irrumpan su calma. Vemos que el flemático es como el que tiene la parte un poquito así como que digamos, podemos decir un temperamento un poquito más calmado, ¿verdad? Pero como le digo, no todos estábamos en el flemático. Cada uno de nosotros, todo esto es con el fin, como le dije en un principio, que identifiquemos en cuál tipo estamos. Porque también vamos a ver una tabla de esos 4 temperamentos que habla cuáles son las fortalezas. Porque existen fortalezas, pero a la vez debilidades de cada temperamento. Y en ese cuadro dice que del sanguíneo, la fortaleza es que es expresivo, es atento, es cálido y amisto, es hablador, es entusiasta y es compasivo. Pero tiene debilidades. ¿Cuáles son esas? Que es indisciplinado, es inestable, es improductivo, es egocéntrico y es exagerado. Vemos aquí, no vamos a entrar en detalle en qué consiste cada cualidad ni cada debilidad, porque esto es bien profundo, pero de manera general creo que entendemos en qué consiste cada una de esas características. Igual está el colérico, que su fortaleza es que es voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, productivo, decidido y es líder. Pero también están las debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades del colérico? Que es cruel, que se cree autosuficiente, que es impetuoso, que es dominante, es sarcástico, es frío y no emocional, es rencoroso y es también irascible. En el caso del melancólico, su fortaleza es que es dotado, es analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Y su debilidad es que es variable, es autocontrolado, es susceptible, es teórico, impredecible, crítico y negativo. Y por último tenemos el flemático, que su fortaleza es que es tranquilo, es confiable, es objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado y plácido, pero también tiene sus debilidades. ¿Cuáles son? Que es sin motivación, es egoísta, es mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Entonces yo sé que son muchas descripciones, pero para eso quedan las láminas ahí para que usted las tenga como información. Ahora bien, también tengo 4 láminas más, que es como ya específico cada tipo de temperamento. Y entre ellos tenemos los sanguíneos. Dice que los sanguíneos, el humor de estas personas va ligado con el volumen de sangre. Están asociados con el elemento aire, son sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas. Cuentan con un alto nivel de actividad y energía. Ahí también hay una lista de fortalezas y ahí también hay una lista de debilidades, que en algunas se asemeja al cuadro anterior y otra varía. También tenemos lo que son los coléricos. Y en los coléricos, estas personas, el humor puede cambiar y ser afectado por la bilis, conocida por su facilidad para enojarse y mostrar lo que llamamos mal temperamento, provocando que tiendan a ser menos tolerantes y más propensos al estrés, pero son perseverantes. También tiene sus fortalezas y sus debilidades. Los melancólicos dicen que la bilis negra es la responsable del humor de estas personas. Están relacionados con el elemento tierra, conocidos por ser muy depresivos, somnolientos y abatidos. Suelen ser pausados. Aquellas personas que dicen algunos por todo lloran. También tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Y tenemos los flemáticos, que el exceso de flema es lo que controla su humor. Son indiferentes, muy calmados y racionales. Se identifican con el elemento agua, al igual que el elemento tierra, tienden a ser pasivos. También tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, esta es una serie de información sobre los tipos de temperamento. Se cree que los temperamentos es algo que es por genética adquirido, pero a la vez el entorno tiene que ver mucho de qué manera somos usted y yo. Pero
¿Qué pasa si somos flemáticos, si somos melancólicos, si somos coléricos o somos sanguíneos? ¿Qué pasa si somos? Porque cualquiera de esos somos. No podemos estar fuera de cualquiera de esa clasificación. Eso es lo que quiero que abordemos en esta hora. Y cuando hablamos de esos 4 temperamentos, tenemos una serie de citas que vamos a leer, donde le digo que todo el Señor ahí, pues que aunque tengamos cierto temperamento, no tenemos la excusa de decir, no, es que yo soy aquí, es que yo como tengo este temperamento. No, desde que venimos a Cristo murió el viejo hombre y ya no nos podemos justificar por el tipo de temperamento que tengamos. La información es para que usted y yo digamos, yo creo que estoy en este tipo y por esto voy a orar. Usted sabe, ahí podemos leer las cosas que están buenas y las que no están tan buenas. ¿Y quién cree usted que nos puede cambiar? Solo Cristo. Solo Él nos puede cambiar. A veces la fuerza de voluntad es grande y uno se puede proponer cambiar, pero quien cambia es Él. Nosotros solo ponemos la fuerza de voluntad, pero realmente quien cambia es Él. Entonces vamos a leer Hebreos 1:1 al 3. Y dice ahí, Hebreos 1:1 al 3, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí nos está hablando de esa parte que dice y la imagen misma de su sustancia. Es lo que le decía hace un momento. Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, Él sintió como nosotros. No es que no sintió. O sea, cuando vino y se hizo hombre, Él sentía igual que nosotros. Y no es que posiblemente digamos no, pero Jesús, buena pregunta, ¿verdad? ¿Jesús tenía un temperamento o no lo tenía de estos que tenemos ahorita a presencia? Claro que Jesús tenía una manera de él comportarse, pero no era por como él quería. Él estaba cumpliendo el propósito del Padre. Entonces, y no es que no sucedieran cosas alrededor de él como para que él reaccionara agresivo. Claro que habían cosas, usted sabe que se burlaron de él, lo ofendieron, lo agredieron y lo más cruel, lo mataron. Y de una manera muy particular. Entonces, pero y con todo y eso Jesús se mantuvo. Y se mantuvo siendo hombre. Se mantuvo siendo hombre. Entonces, para darnos ejemplo, el mejor ejemplo que usted y yo tenemos que imitar es a Él. Vamos a leer Efesios 4:26, ahí donde comienza la palabra a exhortarnos, aunque en lo humano muchas veces reaccionamos no de la manera que Dios quiere, pero la palabra nos exhorta y aquí aplica el autodominio, el dominio propio, que en la carne es imposible, ¿verdad? Pero estando en Cristo es posible. Con Él todo lo podemos. Con Él somos más que vencedores. Y estando el temor del Señor en nosotros, es que a veces ahí está la carne que quiere reaccionar de cierta manera, pero viene el Espíritu Santo y no. Y qué bendición la que tenemos, porque sin tener el temor de Dios en nuestras vidas, seríamos como el mundo, no seríamos esa sal de esta tierra ni la luz de esta tierra. Entonces tenemos ese llamado a ser diferente. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
Mire aquí como que nos da una permisión, pero a la vez nos prohíbe algo, así como la ley. Permitiva, pero a la vez prohibitiva. Dice airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Digamos que somos cierto tipo de esos temperamentos. Viene una situación y nos altera, nos saca del límite. Y no todas las personas reaccionamos igual. Hay personas que reaccionan riéndose ante algo. Hay otras que reaccionan llorando. Pero hay otras que reaccionan a la defensiva. Entonces a esas que se reaccionan a la defensiva es que dice airaos. Pero mire cómo dice airaos. Pero es decir que aunque se sienta aquello que ya va a hablar, ya se va a defender. Pero dice, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que es normal sentir enojo. Lo que no está bien es venir y ejecutar lo que se siente. Es decir, que si sentimos agredir a alguien, hacerlo. Y si sentimos decirle algo, hacerlo. Eso no está bien. Pero el sentir eso, la palabra clara dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si nos enojamos, lo mejor sería que no nos enojemos. Porque no solamente afecta al espíritu, sino también al cuerpo. Cuando uno se enoja, se altera todo en el organismo. De hecho, el enojo, la ira, el resentimiento, el dolor son una de las cosas que facilitan grandemente muchas enfermedades. El estrés, enfermedades como el cáncer, las situaciones así en la cabeza como migrañas, Alzheimer. Si bien es cierto, el azúcar influye mucho, que esa es una parte de la alimentación, pero la manera como reaccionemos ante las cosas traen consecuencias físicas también, no solo espirituales. Entonces cuando dice airaos pero no pequéis, es decir, aunque se sienta ya ahorita voy a reaccionar, no hacerlo. Pedirle fuerza a Dios para contenerse. Yo sé que muchas veces es justificado y decimos que tenemos la razón, pero aunque tengamos la razón, hay que dejar todo en manos de Dios. Hay que dejar todo en manos de Dios, porque Él pelea mejor que nosotros mismos por nuestra misma cuenta. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ve acá, que si bien es cierto que nos enojemos y pues nos puede pasar, nadie está exento de eso, pero que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que el hecho que la Biblia dice que nos podemos enojar no significa que vamos a pasar más de 24 horas y una semana y un mes y un año y toda una vida. No, cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que al finalizar cada día, si algo nos incomodó, pero no dijimos nada, no reaccionamos, pero nos quedamos con la ira, estamos mal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al finalizar un día, porque en esa noche no sabemos qué puede pasar, nos puede sorprender la muerte, puede venir Cristo. Y nosotros tenemos que estar listos siempre, sí o sí. Entonces, si llega ese día al final y todavía andamos incómodos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Y si hay que pedirle perdón a la persona, aunque no le hicimos nada, hay que hacerlo. Yo sé que en la carne, ahí está el enemigo, y es que te vas a ver bien, o sea, para el enemigo el pedir perdón se ve tonto, pero para Dios no. Para Dios es honor pedir perdón. Y pedir perdón no siempre es porque uno es el ofendido. Pedir perdón no siempre es porque a uno ofendió. Muchas veces uno es el ofendido. Pero ¿por qué es el perdón? Para sanar el alma, porque el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo. El perdón realmente es para uno mismo, no para la otra persona. Y si la otra persona recibe o no recibe, ese es problema de la otra persona. Eso no nos excusa. Yo sé que hay personas que les puede decir uno, mire, me perdona. Ay, no, que usted todas las veces me pide perdón. Ay, no, y que empieza. Y tal vez no dijo nada usted. Tal vez no dijimos nada. Pero la persona está a la defensiva. Pero si la persona no aceptó el perdón, pues esa ya es responsabilidad de la persona. Pero nuestra responsabilidad es estar en paz con Dios y con nosotros mismos. No podemos estar en paz con Dios, decir estar en paz con Él y no con nosotros mismos. Y no podemos creer que estamos en paz con nosotros y no con Dios. Entonces, al finalizar cada día, si hay algo que nos incomodó,
Porque somos de ese temperamento que, como dicen ahí, buen humano va, mecha corta. Hay que ser cuidadoso. Y si sentimos que hay cosas que sin razón nos hacen enojar, hay que decirle, ahí es donde va el punto. Hay que decirle al Señor que nos ayude a controlar eso. Porque solamente Dios nos puede ayudar. Además de eso, tratar de evitar esas situaciones. Porque a veces esas situaciones pasan y uno las puede evitar. Si uno sabe que uno es propenso a ciertas cosas, en ciertas situaciones, que hace el sabio, ve el mal y se aparta. No va y busca que el conflicto. Es decir, si usted sabe que el ir a cierto lugar, el frecuentar algo, hace que ahí se vaya a generar una rencilla, un mal momento, ¿para qué ir? Y esto no significa que no se cumpla lo que dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, porque normalmente la ira es contra el prójimo. Entonces, pero no se trata de eso. El hecho de evitar problemas no significa que no se ame al prójimo. Pues bien es que se está haciendo, porque si se ama al prójimo, se está evitando conflicto uno y le está evitando al otro. Porque no solamente se crea la incomodidad con uno posiblemente, sino también con la otra persona o las otras personas. Luego en Salmo 37, 8, mire lo que dice. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. Ay, es que a mí todo me provoca enojarme. Es que yo no sé por qué soy así. Bien que sabemos por qué somos así. Bien que sabemos. Y están las láminas para que las leamos. Deja la ira. Cuando dice deja la ira, desecha el enojo, es porque esto no es de Dios. Esto es un fruto de la carne, no del espíritu. Porque los frutos del espíritu dice que son gozo, son amor, gozo, paz. Amor, gozo y paz. Los primeros tres. ¿De quién vienen eso? Hasta ahí está la Trinidad presente. Los primeros tres del Padre, los segundos tres del Hijo y los últimos tres del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que si en nosotros existe la ira, el enojo, son frutos de la carne, no del Espíritu. ¿Qué nos quiere decir esto? Alerta roja, alerta roja. Yo mucho me estoy enojando. Yo mucho me estoy airando. Oración. Buscar de Dios. Porque Dios es el único, repito, esto lo voy a decir en todito este tiempo, que Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede ayudar. Más nadie. A veces nos queremos excusar, por ejemplo, si es con la familia, es que mi familiar es así, es que mi familiar es allá. Pero es que las actitudes nuestras no se justifican por la acción de otro. ¿Qué hay que pedir? Para uno y para el otro. Hay que orar para uno y para el otro. O para los otros. Porque cuando Dios quiere que tengamos paz, que tengamos amor, que tengamos gozo, no existe ahí la excepción que si el familiar o el compañero de trabajo o el hermano o la hermana de la iglesia te hace esto, puedes perder esto. No dice eso la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pase o deje de pasar lo que pase a nuestro alrededor, nosotros estamos llamados a tener amor, gozo y paz. ¿Por qué? Porque lo que es la ira y el enojo nos excita a hacer lo malo. O sea, ese es el inicio de enfermar el corazón, de las amarguras, de los resentimientos y de las malas acciones. Ese es el origen de todo. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Yo en varias ocasiones les he testificado sobre esto, de experiencia que hemos tenido con mi esposo, de la manera de reaccionar ante una persona con sofoco, con ira y con todo va, pero como que va con todo el armamento. Pero si uno sale a la defensiva como esa persona, arde Troya. Pero si esa persona va con todo lo que quiere hacer, es como que esa persona lleva un fósforo. Pero si uno no le propicia la hojarasca para que encienda, no se va a encender. Si uno le echa agua, le pone Monteverde, no se va a encender. Pero si uno le facilita todo y empieza palabra dicha, palabra respondida, acción ejecutada, acción respondida, problemas, problemas y problemas. Ante Dios y físicamente. ¿Y el testimonio dónde queda? Posiblemente la persona que llega con esa actitud no conoce de Cristo, pero nosotros sí conocemos de Él. Dígame algo. ¿Quién cree usted que tuvo mayor provocación, Jesús o nosotros? ¿Verdad que sabemos la respuesta? ¿Y lo pudo manejar Jesús? Claro. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Es por eso que cada día que nos levantamos, tenemos que pedirle a Dios que guíe nuestros pasos. Hay cosas que pasan y pues estaban con un propósito. Pero hay cosas que pasan porque no se le pidió a Dios que Él guiara nuestros pasos y nos llevaron a situaciones donde nos pusieron en mal delante de Dios y nos enfermaron. Además de eso, es bien importante el decirle al Señor que nos ayude en todo, pero también en que nos controle. En que nos controle. En no hacer lo que a Él no le agrada. Cuando decimos caminar en la voluntad de Dios, obedecerle a Dios, es hacer todo, incluido esto, controlarse. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando uno tiene la convicción a quienes sirve, no está viendo cómo lo ven las personas, porque ese es el problema mayormente. Que como humanos no nos queremos ver vulnerables, inferiores, que no nos defendemos. Pero esa es la carne. Pero cuando tenemos la certeza a quienes servimos y que a Él le agradamos con esa sencillez, con esa humildad, con esa tolerancia, hay gozo en el corazón en ver cómo hemos reaccionado. En el momento fuerte de la discusión normalmente se siente aquella adrenalina. Pero ¿y después? ¿Cómo nos sentimos delante del Señor? ¿Qué es mejor, sentir esa adrenalina o sentir paz por no haber hecho lo que quería la otra persona? Que no es ni la persona, es el enemigo a través de esa persona. Yo considero humanamente, y yo sé que humanamente no es fácil hacerlo, pero sí con el Señor, es preferible siempre verse, como dicen, tonto, verse sin defenderse, pero tener la paz en el corazón. Tener la paz en el corazón. Eso no tiene precio. Eso sí que no tiene precio. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Oiga. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Es que mantener la calma es ser sabio. La sabiduría no está en responder, la sabiduría está en callar. La sabiduría está, el entendimiento está en acortar el plan que tenía el enemigo a través de esa persona o de esa situación. Mas el que impacienta de espíritu enaltece la necedad.
Usted y yo, aquí nos queda claro que tenemos una balanza presente en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? La reacción ante todo, si es de nuestra carne o la que Cristo quiere. Y siempre debe prevalecer la que Cristo quiere. Que no es sencillo, no es sencillo. Pero a eso nos ha llamado Él. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos otra vez que el Señor nos trae ahí ese término, ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios es justo. Él nunca, si usted y yo dejamos que Él pelee por nosotros, Él lo va a hacer. Pero de que nosotros queremos defendernos por nuestra cuenta, el Señor, ¿por qué va a trabajar o por qué nos va a defender si ya nosotros solitos lo hicimos? Cuando se busca un abogado, el abogado representa los derechos de la persona. No se pone la persona a autodefenderse. Lo hace el abogado que conoce de ley. Porque si la persona que la buscó viene y se defiende propiamente, ¿qué función tiene el abogado? Ninguna, ¿verdad? Ahora díganme, el Señor ha prometido defendernos, pelear por nosotros. Pero venimos nosotros, que somos ignorantes de lo que Él quiere hacer, y venimos y nos defendemos. ¿Para qué va a venir Él y nos va a defender? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces es lo mismo. En Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y mire que yo encontré muchísimos más pasajes sobre esto, pero yo no puedo recargar tanto a los hermanos con tantos versículos. Pero para que vea cuántos versículos nos hablan de eso. Y como decía hermano Noé el otro día, si leemos el texto con el contexto, entenderemos mayormente todavía esto. Vemos que el guardar la boca es guardar el alma, guardar el corazón. Ahora ya hemos visto a través de la palabra lo que el Señor hace llamándonos a hacer como Él quiere. Vaya, dijimos que Jesús se encarnó, Jesús vivió en esta tierra y Él venció. Hay una lámina que habla del temperamento de Jesús. Dice que Jesús poseía un temperamento equilibrado y completo, mostrando tanto compasión como firmeza, amor y justicia. Quiero que entendamos el hecho de tener un temperamento, no hay que irnos a los extremos. O sea, algo debe ser equilibrado, completo y con firmeza. Es decir, saber en qué estamos y qué somos y por qué vamos a reaccionar como vamos a reaccionar. Era conocido por su compasión hacia los enfermos y necesitados. Al mismo tiempo demostraba firmeza en su enseñanza y defensa de la verdad, como se ve en su confrontación con los mercaderes en el templo. También era un líder manso y humilde, pero con autoridad y convicción. Además mostraba misericordia y perdón hacia aquellos que lo ofendían, incluso en la cruz. Todo esto nos está hablando del temperamento de Jesús equilibrado y completo, que es al que nos está llamando el Señor que usted y yo tengamos. Entre eso estaba la compasión que tenía Jesús. Jesús se conmovía profundamente por el sufrimiento humano y actuaba para aliviarlo. Es decir, en nosotros tiene que estar la compasión independientemente de cuál temperamento tengamos. Ser misericordiosos con los demás. La firmeza, defendía la verdad y denunciaba la hipocresía y la injusticia. El hecho de que hay veces que hay que callar, esto no significa que no se tenga firmeza, que no se defienda la verdad. Pero defender la verdad no siempre es hablándola. Hay muchas maneras diferentes de defender la verdad. La sumisión era obediente a la voluntad de su padre y a sus padres terrenales. Vemos aquí que
Cuando dice aquí sumisión, si él, siendo el Hijo de Dios, era sumiso a su Padre, nosotros tenemos que ser sumisos a lo que Él quiere. ¿Y qué nos ha dicho en su palabra, en lo que hemos leído? Que dejemos la ira, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que nos ahorremos las palabras, que nos van a ser de edificación y bendición. También está la misericordia y el perdón. Perdonaba a quienes lo ofendían y mostraba gracia a los pecadores. Es decir, que constantemente en nosotros debe haber perdón. Y como le digo, no es por la dimensión de la ofensa, si es grande, si es pequeña, de quién viene o cómo viene, no. Debe existir el perdón por el bien espiritual nuestro y por el bien físico nuestro. También el amor. Su amor manifestaba en sus relaciones personales y en su sacrificio en la cruz. Hacer las cosas como Dios quiere es demostrarle el amor que le tenemos a Él. No es posible decir con nuestra boca que le amamos al Señor, pero con esta misma boca hablar lo que no tenemos que hablar. Aunque tengamos la razón, porque no nos llamó eso el Señor. La indignación justa. En ocasiones mostraba enojo ante la hipocresía y el abuso, como cuando limpió el templo de los mercaderes. Esa firmeza de la que hablábamos un momento, muchas veces hay que tenerla presente con carácter, porque en el sentido de la función de la palabra, hay muchas personas que la palabra la quieren cambiar, la quieren modificar y adecuar a su manera. Pero nosotros que somos conocedores de la palabra, tenemos que entender que la palabra se debe aplicar tal y cual como está. Claro, con la comprensión respectiva que es dada a través del Espíritu Santo. Pero tiene que ser como es, no como nos conviene. Porque la palabra no se puede adecuar a como nos conviene. Y ahí entra la firmeza. También la mansedumbre, que a pesar de su autoridad, Jesús era manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un cargo, podemos tener en cualquier sentido espiritual o humano. Pero aquí nos está diciendo que no abusemos de ese poder, no abusemos de ese cargo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Fácilmente Él se podía justificar en hacer y dejar de hacer otras cosas. Pero Él se mantenía manso y humilde. Por más privilegio, por más cargo que se tenga, debemos ser humildes. Entre más Dios da, más humildad. Entre más Dios da, más sencillez. Porque dice alguien por ahí, entre más alto se llega, más grande el gol. Todo lo que llega a nuestra vida es para que se glorifique a Dios y para ser humilde. Para ser humilde. Entonces, tenemos que pedir todos los días a Dios en su humildad, sencillez. Eso entra dentro de esa mansedumbre, también la serenidad, que a pesar de sus intensas emociones, Jesús mantenía una calma interior y serenidad. Eso, que el entorno no nos sofoque o nos provoque, eso es divino. Mantener esa serenidad, eso es divino. ¿Pero qué significa esto? Que se puede. Hay que pedirlo, así literalmente hay que pedirlo. La palabra claramente dice: pedid, se os dará. Y todo aquello que es en beneficio del propósito de Dios, Dios ha de añadirlo. Pero hay que pedírselo a Él. También la honestidad y verdad, que hablaba con sinceridad y no ocultaba la verdad, incluso cuando era difícil. Decir la verdad no significa que, como lo que dije, que a veces hay que callar. Decir la verdad, cuando hay que decirla, pero no estamos hablando de una sofocación. Estamos hablando
Si se fijó al principio, leíamos las fortalezas y debilidades. Es decir, que en algunos temperamentos como que no es tan fácil hablar. No es tan fácil. A usted se fija que hay personas que les es más fácil hablar, expresarse, concretar una idea. Otros son más analíticos. Otros son más de solo hacer las cosas así. Me refiero como manualmente, pero no hablándola. Todos somos diferentes. Pero en el Señor, usted y yo le podemos pedir aquello que sentimos débil en nuestra vida, porque no me quiero enfocar solamente en que el enojo le tenemos que pedir al Señor que nos quite, sino también que nos dé la fortaleza de esas cosas que sentimos que tenemos deficiente. Entonces vemos aquí que Jesús tenía honestidad y verdad, tenía serenidad, tenía mansedumbre, tenía indignación justa, tenía amor, compasión, firmeza, sumisión, misericordia y perdón. Todo esto nosotros se lo debemos pedir al Señor. Porque como hemos visto en esos temperamentos hay cosas que son fortalezas, pero hay otras que son debilidades. Entonces si nosotros venimos y valoramos y revisamos en cuál estamos, vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas y quizás no estén todas en nuestra vida, pero algunas sí. Con la mitad más uno que esté ya significa que somos de ese tipo. Pero ahí vienen las debilidades. Pero en esa fortaleza, si sentimos que falta algo, ¿a quién cree usted que nos las puede dar? Solamente el Señor. Y ayudarnos en esas debilidades que son las que nos perjudican por ese temperamento que tenemos. Entonces cuando le decía en un inicio que el temperamento, si bien es cierto, es genético, pero a la vez también el entorno influye mucho cómo nos hemos crecido, cómo hemos sido instruidos. Pero aún así, genéticamente instruidos, usted y yo podemos cambiar. Porque no cambia el hombre ni la mujer, cambia Cristo. Entonces el llamado en esta hora es para que usted y yo nos revisemos y valoremos en qué tipo estamos. Y veamos qué tenemos que cambiar y qué le tenemos que pedir al Señor. Porque como le digo, no nos podemos justificar que yo soy cierto tipo, no. Eso es para que identifiquemos por qué tenemos que orar. Esa es la esencia de todo, identificar por qué hay que orar. Ninguno de nosotros somos iguales, se lo dije en un principio y se lo vuelvo a repetir, ninguno de nosotros somos iguales. Ni la misma situación manejamos igual. Podemos poner un ejemplo, una situación, y algunos de acá van a hablar, otros no van a hablar, otros se van a molestar, otros se van a reír, otros van a llorar. Así somos, porque depende todo de cómo nosotros reaccionemos ante eso. Entonces ahí donde usted y yo tenemos que hablarlo con el Señor sobre eso. Yo sé que al Señor se le pone en manos un montón de cosas, pero esto es bien esencial. Porque como le dije, de cómo nos sintamos, depende cómo estemos con Dios y cómo nos sintamos con nosotros mismos. Entonces ve el valor importante que tiene esto, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Nosotros no tenemos que reaccionar tampoco por cómo digan los demás que debemos reaccionar. Porque a veces nos falta la persona que diga, es que defendete, es que por eso te hacen esto. Es que agarra carácter, dicen otros. Pero si usted sabe que eso no le trae beneficio, y cuando hay que aplicar el carácter hay que aplicarlo. ¿Qué me refiero? Que hay que identificar también, y eso lo hace el Señor. Por eso es que es la oración, por esto, para orar por eso. Identificar cuando hay que actuar de cierta manera y cuando no. Así que de eso trata este tema. Ahí están las láminas para que las lea. Y lo de las plantillas que le compartí también, de lo del agradecimiento. Ya nos avanzó el tiempo. Pero en uno de los temas vamos a hablar sobre eso. ¿Qué diferencia de sentido? Porque yo espero que sí la hayan hecho, ¿verdad? Yo espero que sí la hayan hecho, porque sí vamos a hablar de eso. Y porque no es asunto de una tarea, es beneficio para nosotros mismos. Así que ahora la tarea que queda es que revise cada lámina, identifiquen cuál es usted.
y hablar con el Señor sobre esto. Señor, en esta hora te damos gracias, Cordero Santo, por este momento, por esta oportunidad, Señor, que me has concedido de hablar de este nuevo tema. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor, tú nos formaste. Tú conoces todas nuestras actitudes, incluso aquellas que no son reflejadas, Señor, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Pedimos, Cordero Santo, que nos ayudes a vivir bajo tu voluntad. Quita aquello, Señor, que no es de tu agrado, porque no podemos nosotros solos, Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Danos la serenidad cuando es necesario, Señor. Quita la ira de nosotros cuando llegue esa sofocación. Que podamos, Cordero Santo, tener, Señor, ese temperamento como tú lo tuviste, con equilibrio completo. Porque somos tus hijos, lavados con tu sangre. Y desde que venimos a tus pies, Señor, ya no debemos vivir como nosotros queremos, sino como a ti te agrada. Señor, que en cada situación pequeña, grande que se nos presente, en cada una, Señor, podamos identificar cuándo y cómo actuar, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar. Solamente tú nos puedes ayudar. Tú sabes, Señor, qué tipo de temperamento tenemos cada uno. Pido también que nos ayude, Señor, en aquello que sabe que nos hace falta. No solamente para ejercer nuestras funciones laborales, Señor, familiares, sino especialmente aquellas espirituales, Señor. Sabes que muchas veces sentimos que no hay palabras, sentimos que no hay como aquel valor, Señor. A veces llegan los nervios y muchas cosas. Tú nos ayudes, Señor, en todo lo que tú quieres hacer en nosotros, porque desde el momento que tú depositaste un propósito, tú nos capacitas para todo. Tu palabra dice que todo lo podemos sentir, que tú nos fortaleces, porque no lo hacemos por nuestra fuerza, lo hacemos por ti. Pero que cada cosa, Señor, la pongamos en tus manos. Y que aquellas debilidades, Señor, aquello que no está bien, tú nos ayudes a quitarlo. En el nombre bendito de Jesucristo, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me has concedido. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, que sea tu bendición sobre sus vidas y que tú nos ayudes, Cordero Santo, en todo momento. Gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Muchas veces aprendemos, muchas veces nos confronta, muchas veces, Señor, haces la obra que a ti te place según lo que tú quieres hacer. Sea, Señor, cual sea la manera que tú nos quieras hablar a cada instante. Que sea tu voluntad, Señor. Sé que tú nos hablas a través de la vida de mi hermano Noé, bendícele. Que siempre sea tu palabra en sus labios. Pero también, Señor, nos hablas a través de testimonios, a través de oraciones de mis hermanas y hermanos, Señor. De todas maneras, como a ti te place, tú nos hablas, Señor. Sigue cumpliendo la obra que has establecido para nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y terminamos, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Pan comido.